Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias un martes que, por estar cerquita del domingo, nos trae el calendario electoral ya sobre la mesa, aunque no estemos tan cerca todavía de las PASO, que es acaso la gran apuesta política de este año. Para analizar estos temas estamos con gente que sabe cómo nos gusta hacer, en este caso con Guido Moscoso, director de proyectos de la consultora Ibarómetro. Guido, gracias por estar esta mañana. Y a mi izquierda, Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Walter, gracias. ¿Cómo te va, por venir esta mañana. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, es cierto que lo ocurrido en las provincias de Chaco, La Rioja y Corrientes es apenas un pequeñísimo muestrario, pero Guido, ustedes tienen una muestra un poco más grande, no electoral, pero sí de tendencias, o por lo menos de indicios, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les ha dado como balance principal? Bueno, digo, lo que nosotros hicimos a mediados del mes de mayo fue hacer una encuesta para medir distintos indicadores del clima de las elecciones en un sector clave para la performance del gobierno, que es el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión electoral y simbólico de Mauricio Macri, del PRO y de Cambiemos, y en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que reúne cerca de 6 millones de electores y que es un distrito históricamente peronista, los 24 distritos del conurbano, donde buena parte de la elección en la provincia de Buenos Aires se va a definir. Nosotros básicamente miramos 3 grandes grupos de variables que se transformaron en preguntas en esta encuesta. Primero, la marcha de la economía, ¿no? La economía siempre es una variable a tener en cuenta en un momento electoral, sobre todo en una elección de medio término, donde en última instancia buena parte de la campaña va a pasar a oficialismo versus oposición, ¿no? El gobierno va a querer validar estos 2 primeros años de su gestión. El segundo grupo de indicadores tuvo que ver precisamente con la gestión Cambiemos, hacer un balance de la gestión y ver de algún modo cuáles son los puntos fuertes, en qué se consolida la gestión, que de algún modo eso podría ser un indicio, ¿no?, para los argumentos concretos de la campaña. Y en tercer lugar lo que hicimos fue medir la imagen de los principales dirigentes. Nosotros consideramos que cuando todavía las candidaturas no están instaladas, medir escenarios electorales genera muchas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, medir en un mismo escenario a Cristina, Scioli, Sergio Massa con, por ejemplo, Esteban Burlich, cuando no hay un clima electoral, cuando no hay campaña, lógicamente eso genera resultados que van a estar sesgados por el nivel de posicionamiento que los candidatos tienen, ¿no? En 2015 fue un año súper intenso, donde Scioli, Massa, Macri, bueno, y Cristina estando en la presidencia, tuvieron un alto nivel de recorrido y por eso tienen un alto nivel de conocimiento. Ahora, esos análisis, ¿cómo muestran el tema de la economía, que creo que es acaso lo más saliente? Bueno, en términos económicos no hay novedades en relación a 2 grandes indicadores. Primero, la evaluación general de la economía, cómo los argentinos piensan que está hoy la economía, y en ese sentido casi el 70% es un balance negativo. Piensan que la situación económica es mala o muy mala. Y digo que no hay novedades porque este alto nivel de descontento es constante, diría, en algo más del último año, año y medio. Incluso ya en diciembre de 2015, con el cambio de gestión, cerca del 60% hace una evaluación negativa. Y hoy estamos en 70, es decir, 10 puntos porcentuales. Y por el otro lado, las expectativas, no ya la pregunta sobre cómo evalúan el presente, sino cómo piensan que va a estar la economía argentina en el futuro, también tiene un saldo más negativo que positivo. Hoy solamente el 40% de la gente que nosotros encuestamos piensa que el futuro económico va a ser bueno o que va a mejorar. Lo interesante es que ese 40% también se mantiene, digamos, estable en las últimas mediciones de los últimos meses, pero hizo un giro en el famoso segundo semestre. Es decir, una vez que el segundo semestre del 2016 comenzó a mostrar, ¿no?, los indicadores y, digamos, la gente percibió que no hubo grandes cambios, las expectativas que eran muy favorables hasta ese momento se invirtieron. Walter. ¿Y a quién representa hoy mejor la oposición? ¿A quién considera el electorado que hoy representa mejor la oposición en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en términos de lo que es la imagen, los candidatos del Frente para la Victoria del peronismo, si lo incluimos a Massa, tienen un muy buen posicionamiento. Tanto Florencio Randazzo como Sergio Massa como Cristina Kirchner tienen una imagen positiva cercana al 45%, 46% en el caso de Randazzo, 45% en el caso de Massa y 44% en el caso de Kirchner, que es muy parejo. Lo que los diferencia es la imagen negativa, ¿no? Randazzo y Massa, sobre todo Randazzo, tienen mucha más imagen positiva que negativa. Randazzo todavía mantiene un alto nivel de no respuesta, lo que significa que todavía hay mucha gente que no da una opinión clara, sobre todo porque Randazzo no hizo
todavía su gran aparición en público para lanzar su candidatura. Y contrariamente, en el caso de Cristina, la no respuesta es prácticamente nula, y lo que sucede con Cristina es que es más negativa la imagen que positiva, ¿no? El saldo es negativo, lo cual vemos a su vez, si analizamos los datos en forma un poco más precisa, si desgranamos esas respuestas, está muy polarizada la imagen. Hay mucha gente que piensa muy bien, que tiene una valoración muy positiva, y en el otro lado de la balanza sucede lo mismo. Hay mucha gente que tiene una valoración muy negativa. ¿Qué pasa con el gabinete? Ya van 2 años casi de gestión. ¿Y qué pasa con los funcionarios mejor vistos del gabinete? ¿Qué han medido ustedes respecto a esto? Bueno, lo que nosotros preguntamos fue a la gente que hacía un balance positivo de la gestión Cambiemos, que básicamente está anclado en la Ciudad de Buenos Aires. En el conurbano el balance es más negativo que positivo. Pero a ese grupo de gente les preguntamos quién era el mejor ministro, cuál era el ministro o cuál es el ministro que tiene una mejor performance. Y ahí los resultados fueron muy claros, digamos, lo cual da cuenta de la presencia política de algún modo del gabinete. Y los 2 ministros más valorados fueron el jefe de gabinete y por el otro lado el ministro de Obra Pública, Rogelio Frigerio. Con lo cual las 2 caras más políticas del gobierno fueron los mejor evaluados. Y eso es interesante porque casi siempre los gabinetes en elecciones de medio término suelen ser una suerte de semillero electoral y un buen lugar de donde reclutar digamos, candidatos para las elecciones. Tal es el caso de Esteban Burlich, que bueno, en esta pregunta no salió en los primeros puestos, pero que se espera que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si desde el gobierno, haciendo un cálculo de costo y beneficio, deciden impulsar una candidatura de Marcos Peña o de Rogelio Frigerio. Walter. Ahora, cuando uno le consulta al electorado sobre Cambiemos, ¿hace una diferenciación entre lo que es el gobierno nacional y el gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo? Porque las encuestas marcan una imagen muy positiva de la gobernadora cuando los resultados de economía y de andar del gobierno no son los más positivos que se podrían esperar, ¿no? Sí, en términos digamos, de lo que son las encuestas, María Eugenia Vidal es un diferencial sumamente positivo para Cambiemos, ¿no? Hablando en términos más populares, María Eugenia Vidal es el ancho de espada que hoy por hoy cuenta el gobierno de Cambiemos. La imagen de María Eugenia Vidal es la dirigente de mejor imagen. Si uno pregunta, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito de origen, donde ella fue vicejefa de gobierno, tiene un porcentaje de imagen positiva superior al 60%. Y si preguntamos en el conurbano, en el GBA, este distrito más adverso a Cambiemos, tiene una imagen más positiva que negativa, con un índice positivo cercano al 50%. Con lo cual, en función de estos datos cuantitativos, pero también cuando uno hace focus groups y evalúa cualitativamente la performance y la imagen de María Eugenia Vidal, es esperable que Vidal esté muy presente en la campaña, que sea un atajo de información de algún modo para los votantes, que los candidatos de Cambiemos se peguen fuertemente a la gobernadora, que la gobernadora tenga que prácticamente volver a hacer una campaña como hizo en 2015, sobre todo pensando que, por ejemplo, Esteban Burlich no es un candidato con un posicionamiento o un conocimiento significativo en la provincia. Guido, gracias. Por favor, hasta ustedes. mañana. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, porque hacemos una pausa y enseguida continuamos con el programa.